Muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos 2-3 minutos y empezamos. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Espero que todos estén muy bien, sanos y con ganas de escuchar sobre el cultivo en hidroponía, mejor dicho, el cultivo en sustrato. Mi nombre es Boaz y soy el gerente agronómico de Netafim, México. Llegué de Israel a México hace 16 años. En aquel entonces el cultivo en sustrato estaba en sus pañales. Hoy en día hay muchos proyectos que cultivan hortalizas y berries en sustrato y con mucho éxito. En estos años la tecnología ha avanzado mucho, lo que hace el cultivo en sustrato más fácil, más seguro y más exitoso. Entonces vamos a empezar con la presentación. La presentación tiene 3 partes y vamos a empezar con la parte del riego. Okay, riego en hidroponía, mejores prácticas para un manejo exitoso de cultivos en sustrato. Perdón. Vamos a ver cómo producir más con menos, tips para cultivos hidropónicos. Una introducción. Vamos a empezar con los tipos de sustrato. ¿Qué es un sustrato? Es una media que no es el suelo. El concepto del cultivo en sustrato es que la raíz esté desconectada del suelo totalmente para cultivar bajo condiciones controladas y tener varias ventajas que vamos a ver más adelante. El primer grupo de sustratos son los sustratos inorgánicos inertes. Vamos a empezar con la perlita. La perlita viene de unas rocas de fuente volcánica, trituradas, como podemos ver aquí, y luego calentadas a 1000 grados. Y el efecto es como efecto de las palomitas de maíz. Se ve también algo parecido. La perlita tiene retención de agua, pero la gran ventaja de la perlita es su capacidad de aeración. Es estable a lo largo de los años, no se degrada como la materia orgánica y por lo tanto se usa en mezclas para dar aeración al sustrato para muchos años. El otro sustrato es la lana de roca, que se usaba aquí en México hace años, casi no se usa más por el tema de que no saben qué hacer con la lana de roca cuando se acaba el ciclo. Es un material que no es biodegradable, entonces hay un problema qué hacer con el material. También viene de 3 tipos de rocas, calentadas a 1500 grados, luego enfriadas lentamente para formar las fibras. Estas fibras luego se pegan con un pegamento especial para formar bloques o slabs. El tercer sustrato inorgánico inerte es el tezontle o la piedra volcánica. Está en la naturaleza, hay bancos de tezontle en varias partes en México. Hay diferentes tipos de tezontle, diferentes tamaños. Lo que se hace es cernir el tezontle
para separarlo a diferentes tamaños de partícula. Luego se hace una mezcla entre las partículas para lograr la mezcla ideal. Una mezcla ideal es una mezcla que tiene, por un lado, retención de agua y por otro lado, que tenga también buena aeración. Y siempre buscamos que un sustrato tenga buen drenaje, por un lado, por otro lado, que también tenga retención de agua. La capacidad, o sea, se llaman inorgánicos inertes porque la capacidad de intercambio catiónico de estos sustratos es muy baja. La capacidad de intercambio catiónico se expresa en miliequivalentes por 100 gramos de sustrato. En este caso tenemos 2 a 3 miliequivalentes por 100 gramos. Aquí abajo podemos ver qué es la capacidad de intercambio catiónico. Es básicamente la capacidad de la arcilla y de la materia orgánica para retener cationes. Cationes son los iones que tienen carga positiva. La arcilla y la materia orgánica tiene en su superficie cargas negativas, entonces negativo y positivo se conectan y es como una reserva de nutrientes que tiene el sustrato. Estos nutrientes, estos iones pueden ser liberados hacia la solución de acuerdo a la concentración de cada ion y de acuerdo al pH. Entonces, este primer grupo de sustratos inertes tiene muy baja capacidad de intercambio catiónico. El segundo grupo son sustratos orgánicos, no inertes, tienen capacidad de intercambio catiónico mucho más alta, 70 a 100 miliequivalentes por 100 gramos. En este grupo encontramos la fibra de coco. La fibra de coco es un producto derivado de la corteza de los cocos. Se separa la corteza de la semilla o del coco. Se lava, se muele, se separa diferentes tamaños y se deja en compostaje hasta llegar a la relación carbono-nitrógeno adecuada, que es más o menos 80 a 1. El otro sustrato es el pitmos o la turba. Viene también de un proceso de compostaje de materia orgánica, de un musgo. Y estos son los sustratos. El pitmos tiene un pH relativamente bajo. Por eso le gusta, al arándano le gusta tener un ambiente con pitmos, le gusta el pH bajo. La fibra de coco tiene un pH ligeramente ácido, 6.5. Normalmente hay que lavarla porque contiene sales. Hay que lavarla al principio con agua o también con aplicación de nitrato de calcio. Las características físicas son varias, pero me voy a enfocar en el contenido de agua y de aire. Aquí podemos ver en este pastel que entre 40 y 50% del sustrato son las partículas sólidas. Luego tenemos los poros, ¿sí? Y en poros, los poros pueden estar llenos de aire o de agua. Normalmente los poros grandes se drenan rápido y aumentan la capacidad de aeración del sustrato. Pues un sustrato que tiene partículas más grandes tiene también mayor capacidad de aeración. Los poros pequeños retienen el agua y contribuyen a la capacidad de retención de agua del sustrato. ¿Okay? Entonces, sustratos con partículas más pequeñas tienen mayor retención de agua. La textura del sustrato se cambia a lo largo del tiempo, especialmente si es un sustrato orgánico. Un momento, por favor. Ok. No quise poner una tabla con las características de retención de agua
y de aire de los sustratos porque se varía. Se varía mucho. Perlita, por ejemplo, puede ser de granulometría grande o pequeña y con eso se cambian las características. Entonces, lo que yo recomiendo, si quieren conocer bien a su sustrato, es hacer una prueba de campo. Entonces, para esta prueba, usa un sustrato seco en un volumen conocido, en un contenedor sin agujeros de drenaje. ¿Okay? Puede tener agujeros de drenaje, pero tapados. Y la primera prueba es buscando el porcentaje de porosidad, el espacio poroso del sustrato. Para eso, agrega agua medida al sustrato hasta saturarlo y ver agua libre en la superficie, ¿sí? Arriba. Divide este volumen de agua que agregaste para llegar a esta situación entre el volumen del sustrato y multiplícalo por 100. ¿Okay? Este va a ser el porcentaje de porosidad. Luego vamos a buscar el porcentaje de aeración. Una vez que el sustrato esté saturado, abre los agujeros de drenaje y drénalo a un recipiente. O sea, hay que colectar el agua que sale. Mide el volumen de agua que se haya drenado. Divide este volumen de agua entre el volumen del sustrato y multiplícalo por 100. O sea, todo el agua que drenó dejó poros sin agua o poros con aire y esta va a ser el porcentaje de aeración del sustrato. ¿Cuál es el porcentaje de retención de agua? Es básicamente la porosidad menos el porcentaje de aeración. Es todo el agua que quedó después del drenado. Hacemos volumen de agua para saturación menos el volumen de agua drenada, dividido entre el volumen del sustrato y multiplicamos por 100. ¿Okay? Hacen nuestra prueba a un sustrato nuevo, pueden repetir o sea, a lo largo del tiempo. Ya con plantas es un poco complicado, pero pueden comparar entre diferentes tipos de sustrato cuando tienen ofertas de diferentes productos. El siguiente punto es la influencia de la configuración del contenedor sobre la retención de agua y la aeración del sustrato. Si vemos un contenedor, ¿okay? Esta es su parte alta, esta es su parte baja. Tenemos la parte sólida. Obviamente la distribución no es así, pero vamos a ver el porcentaje. Tenemos el 50% de la fracción sólida, ¿sí? Que siempre tenemos este porcentaje, no se varía de acuerdo a la altura, pero lo que sí se varía de acuerdo a la altura es el porcentaje o la distribución entre aire y agua. ¿Okay? Cuando estamos arriba, tenemos más aire y menos agua. Conforme vayamos bajando, se disminuye el porcentaje de aire y se aumenta, como pueden ver aquí, el porcentaje de agua. Entonces, siempre abajo tenemos más agua y menos aire que arriba. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Porque el agua fluye rápido por gravedad. La gravedad es una fuerza fuerte, especialmente en sustratos porosos, fluye hacia abajo el agua y se concentra abajo esperando a la salida. El agua cuando llega abajo no tiene la ayuda de la gravedad para salir del contenedor y depende del movimiento de agua que viene desde arriba. Entonces aquí tenemos que tener una capa más porosa para facilitar la salida del agua de drenaje hacia afuera y no tener tanta acumulación de agua en esta parte. ¿Okay? Acumulación de agua es falta de oxígeno, la raíz puede asfixiarse y morir. Bueno, la hidroponía es el método de cultivo más eficiente. ¿Sí? Provee disponibilidad óptima de agua y de oxígeno. Nos permite manejar concentraciones óptimas de nutrientes.
evitar salinización y provee sanidad radicular. Es un volumen pequeño que lo podemos cuidar, está desconectado del suelo. Si hay algún problema de enfermedad radicular, podemos aplicar un fungicida directamente a la raíz. Ahí va a actuar el fungicida en un volumen pequeño y va a tener mayor eficiencia. ¿Okay? Cuando se mide eficiencia de un sistema, se maneja un concepto que es el rendimiento del agua o la eficiencia del agua y se expresa en kilogramos por metro cúbico de agua. Y de acuerdo al sistema de cultivo, podemos ver que se cambia la eficiencia. Por ejemplo, producción en campo abierto en suelo en Israel y en Almería hay 16 kilogramos por metro cúbico de agua. Invernaderos de plástico sin calefacción, 30 kilogramos por metro cúbico. Invernaderos de cristal o de vidrio con control de clima y enriquecimiento de CO2, 45. Y si a este invernadero le agregamos también reciclaje de agua, vamos a tener 67 kilogramos por metro cúbico de agua. Bueno, pero también representa retos, ¿sí? El bajo volumen por planta, estamos hablando en bolis o en slabs, 3 a 4 litros por planta. Los cambios son muy rápidos. Cambios de temperatura, cambios de conductividad eléctrica, cambio de humedad, cambio de pH. Todos esos cambios son rápidos. Entonces tenemos que hacer las cosas con mayor precisión y estar más al pendiente también. Salinización del sustrato también es un desafío. Si aplicamos sales al sustrato, las sales vienen del agua y vienen de los fertilizantes. Y si no drenamos suficiente y no estamos al pendiente de la conductividad del sustrato y del drenaje, podemos salinizar el sustrato. Y lo podemos hacer muy rápido. Y luego tenemos que asegurar una óptima distribución de agua, porque queremos aprovechar todo el volumen de sustrato. No queremos dejar manchas salinas o secas donde la raíz no va a querer crecer. Queremos aprovechar todo el volumen del sustrato. Vamos a hacer un cálculo simple del volumen de media, o sea, de suelo o de sustrato por planta, donde puede crecer la raíz, por donde puede tomar su agua y sus nutrientes. En suelo, si consideramos 1,92 m entre surcos, son 5 surcos en un gablete de 960, y una franja húmeda de 0,6 metros de ancho por 0,8 metros de profundidad y 30.000 plantas por hectárea. Esto es en suelo. Vamos a tener un volumen por planta de 83 litros. Ahí es donde la raíz puede crecer. En sustrato, en las mismas condiciones, pero bolis de 18 litros con 6 tallos. Es la configuración que se usa para tomate, 3 plantas injertadas, cada planta 2 tallos en tecnología alta. Entonces tenemos 3 litros por planta, 3 litros de sustrato por planta. La diferencia la puse como comparando vehículos, ¿no? El suelo es un medio grande, da estabilidad, pero los cambios son lentos. Cambios lentos puede ser bueno, puede ser malo también. Cambios lentos dan una capacidad buffer, nos permite equivocarnos. El problema es que cuando nos equivocamos, ahora para corregir también es lento. Entonces tenemos que también cuidarnos y no equivocarnos tanto. Sustrato es rápido, todo es rápido, podemos movernos rápido, hacer cambios rápidos, pero también tenemos que saber manejar, ¿no? O sea, saber manejar una motocicleta y hacerlo con cuidado.
El tip número 1 es: elige la combinación adecuada entre el tipo de sustrato, el contenedor y el tiempo de uso. Si usas contenedores poco profundos, asegúrate de elegir un sustrato poroso. ¿Ok? Este boli tiene una altura de 10 a 12 centímetros. ¿Sí? Es poco profundo. Por lo tanto, lo ideal es manejar un sustrato poroso, ¿sí? Para dar más aeración. Ya vimos que baja altura significa más mayor contenido de agua. Entonces tenemos que dar aeración al sustrato, eligiendo un sustrato de textura más gruesa, más poroso. Si vas a usar el mismo sustrato durante muchos años, como en el caso del arándano, y quieres mantener buena aeración, en todos los cultivos hay que buscar buena aeración, pero hay cultivos que son más susceptibles al exceso de agua, como es el arándano. Entonces asegúrate de elegir un sustrato poroso. En este caso, la fibra de coco es una fibra de coco de textura gruesa, muchos chips, muchos pedazos. Y aparte también se usa la perlita, que ya vimos que la perlita asegura buena aeración a lo largo del tiempo, porque su granulometría no se cambia a lo largo de los años. El tip número 2, usa el riego por pulsos adecuadamente. ¿Okay? Los pulsos proveen primero frescura al sustrato. El agua en la manguera se calienta. Usamos normalmente manguera blanca-negra para disminuir este efecto. Y también los bolis tienen color blanco por fuera y negro por dentro para reducir este calentamiento, pero el agua en el boli, en el sustrato, se calienta. Para mantener la frescura tenemos que renovar el agua, no dejar que el agua se caliente dentro del sustrato mucho tiempo. ¿Por qué es importante la frescura? Porque con la frescura disminuimos la tasa de respiración de la raíz. La raíz respira como nosotros y con eso consume oxígeno y consume azúcares. Así que en lugar de usar los azúcares para crecimiento, para asimilación activa de nutrientes, la raíz lo gasta en altas temperaturas, lo gasta en vano por respiración. Entonces bajamos la temperatura, bajamos el consumo de azúcares y dejamos más reservas de azúcares para crecimiento y asimilación de nutrientes. Aparte, la frescura también aumenta el contenido de oxígeno disuelto en el agua. Aquí podemos ver que a mayor temperatura disminuye el contenido de oxígeno disuelto en el agua. Recuerdan que la raíz asimila el oxígeno disuelto en el agua, lo necesita disuelto en el agua para poder asimilarlo. Luego los pulsos proveen alta disponibilidad de agua y baja conductividad eléctrica cerca de la raíz. Cuando la raíz toma agua, la zona cerca de la raíz se seca y se aumenta su conductividad eléctrica. Si esperamos mucho tiempo entre pulso y pulso, vamos a dejar la raíz en un ambiente con conductividad eléctrica y esto afecta la toma de agua por la planta. Buena oxigenación del agua, que ocurre cuando el agua está en movimiento y viene en contacto con el aire. Cuando regamos en pulsos cortos y frecuentes, hacemos que el agua viene en contacto con el aire, se oxigena y la raíz puede disfrutar, además del agua, también del oxígeno. Riego por pulsos. Aquí podemos ver un ejemplo de una gráfica de un sensor de humedad volumétrica que manejamos. Está puesto en el sustrato y la gráfica, la línea roja, es la fluctuación en la humedad de acuerdo a los riegos. Los riegos son las columnas azules. ¿Okay? Podemos ver que cada riego resulta en un aumento en la humedad del sustrato. El número de pulsos depende del sustrato. ¿Sí? Un sustrato poroso necesita mayor número de sustrato y más pequeños. De su edad, la edad también afecta la porosidad y la retención de agua por
por el sustrato. Entonces, a mayor edad hay que cambiar también el manejo de riego. Depende también del ritmo de transpiración. Cuando tenemos transpiración alta, hay que regar con más pulsos, o pulsos más frecuentes, que cuando la transpiración está baja. Y también depende del efecto que queremos generar en la planta. Si queremos la planta vegetativa, vamos a dar muchos pulsos cortos y vamos a mantener la humedad en el sustrato siempre relativamente alta. Si queremos la planta generativa, podemos dar pulsos más largos y más espaciados para generar como un mini estrés entre riego y riego, lo que hace la planta generativa y la lleva a procesos más productivos. Asegúrate que el sustrato empiece a drenar antes de entrar al pico de calor. ¿Okay? Cuando estamos a las 10:30, 11, queremos que el sustrato ya haya drenado. ¿Sí? Eso es para asegurar que la conductividad nocturna haya bajado y que tenemos suficiente agua para dar a la planta en tiempo de alta demanda de agua. Y luego mantén el drenaje durante todo el día. Luego vamos a hablar más del porcentaje. El porcentaje de drenaje depende de la conductividad del agua de drenaje. O sea, el 30% no es una regla rígida. ¿Sí? El 30% no es el objetivo. El objetivo es mantener la conductividad adecuada en el drenaje, en el sustrato y en el drenaje. ¿Ok? Y el porcentaje de drenaje es una herramienta para lograr esta conductividad. Un momento, por favor. Ok. Es recomendado mantener volúmenes fijos de riego e intervalos variables. Como pueden ver aquí, las columnas de riego son de la misma altura. Es el volumen, ¿ok? El volumen de los pulsos siempre son del mismo volumen o la misma duración. Y podemos jugar o variar la frecuencia de estos riegos para lograr la gráfica deseada. Si vamos a cambiar volumen y también frecuencia, nos vamos a perder. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros recomendamos es intervalos variables, pero volúmenes de riego fijos. Fibra de coco no es como un vino. Sí, el vino va mejorando con los años. El sustrato, lamentablemente, no. Cuando es un sustrato orgánico, el sustrato se degrada con el agua, con los fertilizantes, con la actividad de la raíz, con la actividad de los microorganismos y se hace más fino con el tiempo. Cuando se hace más fino, baja su capacidad de aeración y se aumenta su capacidad de retención de agua. Entonces, obviamente, un sustrato de 2 años tenemos que regarlo diferente que un sustrato nuevo. ¿Okay? Aquí vamos a dar riegos cortos y frecuentes y aquí riegos más largos y más espaciados. El tip número 3, mide, no adivina. Puedes mirar al sol y adivinar la hora, pero prefieres usar un reloj, ¿verdad? ¿Por qué adivinar cuando se trata del manejo de riego? Especialmente cultivando en un sustrato que requiere alta precisión. Es muy importante recordar que a final de cuentas es un negocio. Se ha hecho una inversión fuerte en la estructura, en las plantas, en el sustrato, en el sistema de riego, en mano de obra. Entonces, tenemos que buscar esta precisión en el fertirriego para poder pagar esta inversión lo antes o lo más pronto posible. Para eso, recomendamos usar sensores. Opción número 1 es usar un sensor de humedad volumétrica, como pueden ver aquí.
manejamos sensores de grado de investigación de la marca Delta T. Se coloca en el sustrato, también se usa en suelo y da la gráfica que vimos anteriormente del porcentaje de humedad volumétrica en el sustrato. La segunda opción es usar una báscula. La báscula mide la pérdida de peso, que es la pérdida de agua. Bueno, también cuando se cosecha o cuando hace un deshoje, pero básicamente es la pérdida de peso por la pérdida de agua, y recibimos una gráfica muy similar a la gráfica que da el sensor de humedad. Y de acuerdo a eso se toman decisiones acerca del manejo del riego. Opción número 3 es combinar el riego por radiación usando un piranómetro con medición de drenaje, ¿sí? Que es a través de un lisímetro automático, o con sensor de humedad. O sea, podemos combinar riego por radiación con sensor de humedad también, como en este caso. Si vemos la gráfica y de acuerdo a la gráfica, programamos el controlador y definimos los niveles de radiación acumulada en cada periodo del día. El reto número 2 es prevenir la salinización del sustrato. El agua de riego contiene sales. Todo lo que vemos en el análisis de agua está disponible para la planta, para bien o para mal. Digo para bien o para mal porque algunos de los iones que están en el agua son iones tóxicos, como el sodio, el cloruro, el boro. La planta lo necesita en cantidades muy pequeñas y muy rápido puede volverse a ser tóxico en cantidades muy bajas. Y hay sales que son benéficas, obviamente, son nutrientes para la planta: calcio, magnesio, potasio, fósforo. Entonces, el agua contiene sales y cuando aplicamos agua regando, aplicamos también estas sales. Los fertilizantes son sales. Alta concentración de sales puede dañar a las plantas por toxicidad, ¿sí?, de algunos elementos, o por alta presión osmótica que limite la toma de agua por la planta. En en condición de ambiente salino, el agua no puede entrar a la raíz y la planta no puede tomar su agua con facilidad. Riegos demasiado cortos podrían no ser suficientes para empujar las sales fuera de la zona radicular. El drenaje, cuando tenemos el porcentaje de drenaje adecuado, tenemos un lavado continuo de sales fuera del contenedor, fuera de la zona radicular. Si manejamos pulsos demasiado cortos, el agua puede quedarse más arriba y no bajar suficientemente. Lo vamos a ver también en el porcentaje de drenaje, pero en general pulsos demasiado cortos dificultan el lavado del sustrato. Hay un mínimo que hay que mantener. Ahora hay que elegir el caudal adecuado del gotero. Un caudal alto, que hace especialmente en sustrato poroso, hace como un canal. El agua fluye muy rápido por gravedad hacia abajo y ahora una parte sale y otra parte, o sea, por el hecho que se satura aquí en la parte de abajo, ahora empieza a subir por capilaridad. Cuando sube por capilaridad, mueve sales hacia la superficie y podemos ver aquí que tenemos acumulación de sales arriba. Entonces, no es lo ideal manejar caudal tan alto en un solo punto. A veces se maneja un gotero de 4, pero distribuido en 2 o 4 puntos. Movimiento lento de agua se logra cuando tenemos un gotero de bajo flujo. Ahí tenemos un movimiento lento de agua desde arriba hacia abajo. Damos suficiente tiempo para que las fuerzas del sustrato, la capilaridad y la adhesión hagan su fuerza y muevan el agua hacia los lados y luego
hacia abajo por la ayuda de la gravedad. Así logramos un lavado eficiente de sales desde arriba hacia abajo. ¿Okay? Recomendamos un pulso mínimo de 2 minutos, que obviamente se varía de acuerdo al caudal del gotero y el tipo de sustrato, pero 2 minutos es como una regla, buena regla de dedo. Tip número 5, monitorea tu drenaje. El drenaje es una herramienta, no es un objetivo, como les mencionaba. El drenaje está ahí para asegurarse que no se acumulen sales en el sustrato y dañen sus plantas. Se recomienda la medición diaria de los niveles de conductividad eléctrica, del gotero y del drenaje. El delta, o la diferencia de la conductividad eléctrica entre el drenaje, el agua de drenaje y el agua de riego, recomendado es entre 0.5 y 1 decisiemens por metro. Este delta indica un proceso balanceado. Un delta más alto indica desbalanceado, o sea, acumulación ya de sales. Y acumulación de sales puede ser o que aplicamos demasiado o que regamos muy poco y drenamos poco. Usa una medición de volumen de drenaje como apoyo al riego. Entonces, siempre cuando planeas tu sistema de riego, tienes que definir dónde voy a colocar mi medición de drenaje. Normalmente se pone en un lugar representativo, plantas sanas en un lugar representativo, porque de esto se basa todo el manejo de riego. Pero no olvides a planear también la medición de drenaje, y la medición puede ser manual o puede ser automática. El reto número 3 es lograr buena distribución de agua, óptima distribución de agua. Normalmente la gravedad es más fuerte que la capilaridad. Obviamente depende del caudal del gotero, a mayor caudal, bueno, vamos a ver, depende del caudal del gotero y depende de la textura del sustrato. A mayor caudal, como vimos anteriormente, mayor es el flujo vertical. Mandamos el agua más rápido hacia abajo. A mayor tamaño de poros, tenemos poros grandes, canales de poros grandes, tenemos mayor flujo vertical. Entonces, cuando tenemos un sustrato de poros grandes, mejor usar goteros de bajo flujo. Recuerdan, las raíces solo existen y prosperan en ambientes húmedos y no salinos. Recuerdan que todo el crecimiento, el potencial de la planta, depende de la capacidad de absorción de agua y de nutrientes de la raíz. Si tenemos raíz satisfecha, vamos a tener también un follaje satisfecho y frutos de buena calidad. Sin raíz no podemos lograr el potencial del cultivo. No hay agua, no hay raíz. También no hay oxígeno, no hay raíz. Y si hay salinidad, no hay raíces. O sea, las raíces no crecen en ambiente salino o en un ambiente seco. El tip número 6, extiende el agua por la superficie lo más ancho posible. ¿Sí? Como podemos ver aquí, en una maceta de arándano, podemos ver un desarrollo muy bueno de la raíz usando 4 puntos de agua, 4 piquetas o estacas. Aquí lo que les comentaba. Usa múltiples salidas de agua, aquí son 4 puntos. Cuando inició el cultivo de arándanos aquí en México, se usaban 2 puntos de agua nomás. Luego la gente empezó a probar 4 puntos y fue mucho mejor. La gente que tenía 2 empezó a mover las piquetas, significaba mucha mano de obra y también estrés para la planta cada vez que se movían las piquetas. Las raíces que se concentraban cerca de la piqueta de repente se quedaba sin agua o con menos agua y se estresaba la planta. Entonces,
desde un principio con 4 estacas o 4 puntos de agua. Vamos a hacer un resumen, recapitulamos. El reto número 1 es el bajo buffer. Tip número 1, elige la combinación adecuada entre el tipo de sustrato y el contenedor. Tip número 2, usa el riego por pulsos adecuadamente. Hay que adecuar el número de pulsos y el manejo a la textura del sustrato y al contenedor. El reto número 2, prevenir la salinización del sustrato. Y el tip número 4 es duración mínima de riego de 2 minutos. Monitorea tu drenaje. El reto número 3, distribución del agua. Tip número 6, extiende el agua por la superficie lo más ancho posible. Y tip número 7, usa múltiples salidas de agua, ¿sí? Ok, hasta aquí parte número 1. Vamos a tomar aire y vamos a seguir con el fertiriego para cultivos hidropónicos.